Dios les bendiga, para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Sin embargo, hoy también tenemos un servicio especial porque es servicio misionero. Así que en este mismo ambiente busque Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Y qué hace un yenga en el altar? Ahorita le vamos a explicar. No me trate de hereje, solamente quiero enseñar de manera visual, ¿está bien? Gálatas capítulo 2, versículo 20, yo voy a estar utilizando la nueva versión internacional como de costumbre. Recuerde que estamos desarrollando la serie Evangelios y hoy vamos a estar hablando bajo el tema, no voy a ser muy extenso, el Evangelio sin Jesús. El Evangelio sin Jesús. Dice la palabra del Señor, iglesia, de la siguiente manera, sígame por favor. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio de su vida por mí. Escuche bien y vuelvo a repetir la primera línea. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Incline su rostro conmigo. Señor, gracias por la palabra, porque ha sido bueno. Gracias por tu presencia. Gracias por la adoración que ha sido exquisita. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que ha vivido el país, tú sigues siendo Dios. Y no importa quiénes gobiernen, tú reinas. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres quien sustenta nuestra diestra. Tú eres el que ama nuestra alma, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, y edifica tu iglesia como solo tú puedes hacer, Señor. Yo solo soy un instrumento y te ruego que me uses, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Como les dije, estamos desarrollando la serie de Evangelios con una X en la S, y queremos en el día de hoy poder reflexionar sobre este asunto de los evangelios que hoy se predican, sobre esta idea de que todos los evangelios son lo mismo y deberíamos contestar esas preguntas. Y yo quiero comenzar el sermón en esta mañana diciendo que el evangelio no son reglas. Por lo tanto, vivir el evangelio no se trata de ser legalista. Tampoco el evangelio es una licencia para pecar o descartar los mandamientos. Hay mandamientos que a algunos se nos hacen incómodos o medio poco simpáticos, ¿verdad que sí? Hay cosas que nosotros diríamos, bueno, si el Señor no hubiera dicho esto, o si no nos pidiera eso, o si no nos pidiera tanto, o no nos pidiera aquello. Para vivir el evangelio, iglesia, el evangelio de Jesús, debemos entender que vivimos una vida de arrepentimiento progresiva. ¿Y qué yo quiero decir esto como pastor de la iglesia? Que muchas veces creemos, y se nos ha mal enseñado, que simple y sencillamente servir al Señor es pasar al altar: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y magia, soy salvo. Eso es una mentira. El proceso de la vida del creyente tiene dos partes fundamentales y centrales. Primero el arrepentimiento y después el discipulado. El arrepentimiento es un proceso por el cual todo el tiempo vamos a estar. Por eso es que yo quiero plantear que vivir el evangelio de Jesús implica vivir en un arrepentimiento progresivo. Iglesia, ser un discípulo de Jesús cuesta. ¿Y usted sabe qué? El evangelio no es la historia de la Caperucita Roja. No es la historia del todo tú lo puedes. No es la historia del mentalízalo. Si quieres algo, ponlo en la nevera y míralo todos los días. Enfócate, que Dios te lo va a dar. Ese es el evangelio sin Jesús. Pero el evangelio de Jesús es la historia de un inocente. Escuche bien, de un inocente asesinado que manchó de rojo el madero en un lugar que se llama el Calvario. Bonhoeffer dice que el evangelio de la gracia nos hace un llamado a explotar los lazos del legalismo.
¿Me escuchó? Hay mucha gente que piensa que seguir reglas es seguir el Evangelio. Y han vivido toda su vida siguiendo reglas sin conocer a Jesús. ¿Por qué el Evangelio sin Jesús, pastor? Porque en cada época vamos a tratar de suavizar o alterar la sustancia del Evangelio. Y hoy yo quiero que nosotros veamos esto como la iglesia del Señor. ¿Me está escuchando? Mire para acá. Deje su celular un rato y mire para acá. Esta es la iglesia del Señor. Y solamente con el Evangelio podemos permanecer juntos. Y solamente con el Evangelio podemos permanecer creciendo. Cuando no tenemos el Evangelio de Jesús y empezamos a vivir el Evangelio sin Jesús, empezamos a perder piezas importantes. El arrepentimiento, la doctrina de la fe, la gracia de Dios, el proceso del discipulado. Y entonces empezamos a perder, déjame ver qué pieza saco. Una que no se caiga. Cuando alteramos el Evangelio, se inicia un disloque en la iglesia. Empezamos a alterar la sustancia del Evangelio. Cuando alteramos el Evangelio, se inicia un disloque en la vida de los creyentes. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Cuando alteramos el Evangelio, empezamos a alterar la iglesia. ¿Cómo la iglesia se comporta? ¿Cómo la iglesia es? La falta de compromiso, las excusas. ¿Me está escuchando? Pastor, hable de la esperanza que estamos en medio del huracán ahorita cuando está en la mesa. ¿Qué es el Evangelio sin Jesús? Es un Evangelio donde Jesús ya no es el centro. Donde Jesús ya no es necesario. Ahora es importante el rockstar que está parado el domingo en el templo con sus maones rotos. Y qué lindo predica ese tipo. Qué bien predica esa muchacha. El Evangelio sin Jesús. Mire lo que dice Calvino. Me encantó esta expresión de Calvino. Dijo que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Cuando nosotros no tenemos el Evangelio de Jesús, empezamos a cambiar la sustancia del Evangelio, de la fe, de la gracia de Dios. Y empezamos a crear un disloque en la iglesia. Un Evangelio que no tiene a Jesús comienza a crear en nosotros ídolos, como dice Juan Calvino. Un evangelio sin Jesús nos distancia de la cruz. Y cuando la cruz no es central en el mensaje, creamos un evangelio para sentirnos bien. Yo voy a esa iglesia porque me siento bien. Es que me gusta porque son tan positivos. Son tan lindos. Cantan tan bien. Me gusta cómo se visten, que usan tenis. Yo escogí un mal día para ponerme gabán. Ese evangelio que nos distancia de la cruz empieza, escuche bien, a crear sentido de remordimiento. Y venimos a la iglesia con ese remordimiento, pero cuando llegamos el domingo, ya yo fui a la iglesia, todo está bien. Yo quiero que usted entienda una cosa, el verdadero evangelio y el evangelio de Jesús no crea remordimiento en la gente, crea la necesidad del arrepentimiento. Toma las decisiones que tienes que tomar, porque hay cosas que no le tocan a Dios. Parafraseando a Martín Lutero dice, cada pecado es de alguna manera el quebrantamiento del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. ¿Usted sabe quién se convierte en el propio Dios de los creyentes? Usted mismo. El placer, la necesidad de tener más. Hermano, hay gente que no puede vivir sin generar dinero, aunque estén bien. Porque el dinero se convirtió en su nuevo Dios. Y la Biblia establece que la raíz de todos los males, no de algunos, es el amor al dinero. El evangelio de Jesús, el verdadero, no admite ídolos.
nos muestra nuestro pecado de frente y nos dice, ustedes necesitan de Cristo para ser salvos y salvas. El Evangelio de Jesús nos muestra nuestro pecado y nos regala la oportunidad de arrepentirnos. Pero el Evangelio sin Jesús, todo es Agumbaya, my Lord. Todo está bien. Enciende una luz. Les voy a hablar de algunos ídolos que se crean en la iglesia y que yo he visto. El ídolo de la aprobación. Quiero la aprobación de la gente, por eso hablo mal del otro, para que me aprueben a mí. Aguántese la correa y la falda y el pantalón. El ídolo del control. Uso el chisme de alguna manera para controlar a otro. El ídolo de la reputación. Quiero sentirme importante, así que critico verbalmente a los demás. El ídolo del éxito. Si alguien está teniendo éxito, chismorreo para que yo me vea mejor. ¿Estamos aquí? Qué bueno. El ídolo de la seguridad. Al hablar de otros intento enmascarar mi propia inseguridad. El ídolo del placer. Alguien más está disfrutando de la vida y yo tengo que hacer algo para yo también disfrutarlo. El ídolo del conocimiento. Hablo mucho para mostrar que sé más de los demás. El ídolo del reconocimiento. Si no me aplauden, disloquen la iglesia. Si usted quiere un pastor que lo aplauda por todo, usted escogió la iglesia que no es. Tiene que buscar otro. Yo no soy un cheerleader. La iglesia del Señor no necesita un cheerleader. Necesita discípulos que quieran seguir al Maestro y entender que ahora no vivo yo, ahora vive Él en mí. El Evangelio sin Jesús solo trata con lo superficial. Nos pinta bonitos, nos pone bien bonitos, pero no nos damos cuenta que poco a poco estamos, escuche bien, debilitando la iglesia. Debilitando la predicación, debilitando la misión, debilitando nuestro compromiso con el verdadero Evangelio de Jesús. Pastor, esto está fuerte. Ajá. El Evangelio muchas veces solo trata con lo superficial. Mire lo que hace el Evangelio sin Jesús. Nos invita a cambiar de ropa, pero no de vida. Vístanse de esta forma para que se vean cristianos. El Señor nos dice, no, yo no me conformo con su ropa. Entréguenmelo todo. Y para ir cerrando esta corta reflexión, para ir a la mesa, quiero hacerlo con lo que dice Pablo en el texto. Primero, es importante entender que en el texto que leímos, Pablo y Pedro tienen una discusión sobre la vida y el poder del Evangelio. Aparentemente Pablo estaba siendo un poquito hipócrita. ¿Usted no se ha encontrado a esa gente? Yo no haría eso. Yo no haría eso. Usted no ha encontrado gente que siempre sabe cómo los demás deben vivir, pero su casa está en desorden. Hello. ¿Estamos aquí? La distorsión del Evangelio nos invita a predicar de nosotros mismos y no de Jesús. Y Pedro tenía un problema en su corazón. Estaba anulando el poder del Evangelio. Y Pablo lo confronta y le dice, lo que pasa es que tú no puedes vivir así. Porque este Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesús, es para todo el mundo. Yo no puedo decir a quién le voy a predicar y a quién no le voy a predicar. Pero me encanta cuando Pablo responde con el verso que leí con una afirmación contundente. Muerto a la ley, reconociendo que solo Cristo puede cumplirla. Por eso no somos legalistas, porque entendemos que la ley es imposible cumplir, pero ahora en Cristo podemos.
Ya yo no vivo bajo el yugo del legalismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, la cruz es el símbolo de la muerte, pero de la nueva vida. Ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. No es lo que yo sé, no es lo que yo puedo, no es lo que yo puedo lograr, no es la santidad que yo pueda adquirir a través de seguir las reglas. Es que ahora estoy crucificado juntamente con Él. Iglesia, el Evangelio sin Jesús nos invita a olvidarnos de este símbolo. Y todo es chijí, chijá. Y el zumba, ponte de pie, alaba a Dios, dale 5 alias, levanta la mano. Pero cuando nos chocamos con la cruz nos damos cuenta que no importa el zumba ni el chijín chijá. Necesitamos entender que mientras no vivamos el Evangelio de Jesús, seguimos distorsionándolo. Cada pieza debilita esto. Cada pieza fuera del Jenga, del juego, empieza a debilitar esto que está aquí. Se ve igual, pero si yo lo toco, se cae. Así es el Evangelio sin Jesús. Una iglesia que hace, pero no es. Que canta corito, pero no es. Porque no vive para la misión. Porque no se enfoca en el Evangelio. Y muchas veces vivimos de manera hipócrita y nos olvidamos que esto se trata de Jesús y no de nosotros. Que nosotros no somos las estrellas. ¿Por qué me encanta esta expresión de Pablo? Porque Pablo reconoce la supremacía de Cristo en todo. Es por Él, es para Él y es con Él. No es por mí. No es porque yo fui a muchos países, no es porque la gente me conoce, no es por la agenda que tengo, no es porque soy pastor, no es porque tengo una credencial. Es que el Evangelio de Jesús se vive con Jesús. Se vive para Jesús. Iglesia del Señor. Nuestro país necesita el verdadero Evangelio. Un Evangelio que no se casa con los políticos. Y usted sabe cómo yo le llamo a ese Evangelio que abraza a todos los políticos, pero no abraza a la gente del barrio. Como dice Bonhoeffer, gracia barata. Bonhoeffer dice lo siguiente: en lugar de abrir el camino, el Evangelio sin Jesús lo cierra. El Evangelio sin Jesús es un proceso que endurece nuestra obediencia. Que ya no es importante seguir al maestro, que ya no es importante tomar nuestra cruz cada día, que ya no es importante el texto de la parábola de la vid y los pámpanos cuando dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Iglesia, el Evangelio de Jesús no puede distorsionarse. Porque vamos a comenzar a hacer la iglesia que se ve bien, pero no está bien. Y por eso es que vemos cada locura en Facebook de los evangelistas nuevos. Y un día son evangelistas, otro día son pastores y otro día son profetas. Ya yo no sé ni cómo llamarle. Algunos son hasta arcángeles. ¿Sabes por qué? Porque hemos empezado a distorsionar el evangelio. Y nos da una enfermedad que se llama titulitis. Los títulos, los nombres. Si no me llaman así, yo no voy. Si no me presentan así, yo no voy. Si la gente no me reconoce, es que yo me gradué de tal sitio, es que yo estudié en tal lugar. Es que el Evangelio no se trata de ti. El Evangelio no es tu testimonio, es el testimonio del crucificado, del Cristo viviente. El Evangelio de Jesús nos llama al verdadero discipulado. Pero el Evangelio sin Jesús, que distorsiona la iglesia. Mire, hermano, mire todo lo que yo he sacado. Y se ve igual. Y eso pasa con la iglesia. Ya el ayuno no es importante. Ahora la teología es más importante. No, la verdadera teología te va a conducir a tener una relación con el Espíritu Santo. Si no, es una teología que es incorrecta. Es que yo leí 100 libros, ya yo no necesito ayunar. No importa cuántos libros leamos, necesitamos
seguir leyendo la palabra, que es el pan nuestro de cada día. Y es importante seguir viniendo al retiro para adorar y orar. Tener experiencia real cristiana. El evangelio sin Cristo se distorsiona. Mira, hermano, hasta un pedazo de la esquina puedo sacar. ¿Usted sabe cuántos pedazos se le han quitado del evangelio? El pedazo de la labor profética de la iglesia, de denunciar el pecado y las injusticias del barrio. ¿Usted cree que nuestro pueblo merece tener una planta prendida todos los días, mientras ellos se reparten los contratos semanalmente en nuestro país? Pero los pastores prefieren ir a Fortaleza y abrazarse con el gobernador que pararse de frente y decir: nuestro evangelio no se vende. Y tenemos una responsabilidad con el pueblo de decir la verdad. Y si no nos quieren, que no nos quieran. Y hoy, como pastor, desde este altar digo que el contrato de Luma tiene que ser cancelado. Que ellos no vinieron a servir al pueblo, que ellos vinieron a servir su bolsillo, que a ellos no les importa servir a los barrios, ni les importa a los ancianos del país. El verdadero evangelio nos llama a tener voz profética y a denunciar la verdad que pasa en el pueblo. Y no me interesa que me inviten para Fortaleza, ni me importa que me llamen para la alcaldía. A mí me importa vivir un evangelio real, el evangelio de Jesús. Yo no quiero parecer evangélico, yo quiero serlo. Yo tengo una responsabilidad con Dios, y usted también. Y hoy yo quiero cerrar diciéndole que el Cristo viviente hoy nos llama a volver a edificar la iglesia. A volverle a poner a la iglesia lo que le hemos robado. A volver a predicar el evangelio completo. A volver a entender que las misiones son importantes. Que esto no se trata del sueldo mío. Se trata de lo que yo puedo hacer para Dios. Porque ya Él lo hizo conmigo. Iglesia del Señor. El Señor nos llama a un evangelio con discipulado, a un evangelio con compromiso. ¿Usted sabe qué? Los que vivimos el verdadero evangelio no ayudamos para ponerlo en Facebook. Ese es el evangelio del yo. Ese es el evangelio de los aplausos. Es que yo estaba haciendo esto y me tiré una foto. Eso no es evangelio. Eso es necesidad de reconocimiento, el ídolo del reconocimiento. Mostramos lo que la iglesia hace, no lo que yo hago. Yo no soy el centro de la iglesia, Él es el centro de la iglesia. Él es el rey de la iglesia. Él es el pastor de los pastores. Y sépase algo, voy a citar un pastor de Humacao, Rafael Torres Sacul. Si usted es iglesia, necesita pastor. Y si usted es pastor, necesita iglesia. Las ovejas tienen pastor y el pastor tiene ovejas. Sencillo. No podemos seguir distorsionando la sustancia del evangelio. Póngase de pie en esta hora. Aleluya.